Bueno, continuando con las clases de radiología, hoy vamos a abordar un tema, considero también importante, continuando con el estudio de lo que es la radiología de los casos clínicos que podamos ver. Bueno, vamos a hacer o vamos a continuar con el tema estudio radiográfico de los quistes. Este tema considero importante porque dentro del ámbito clínico vamos a poder encontrar diversas patologías y una de las que más, de la patología que más vamos a poder encontrar justamente son los quistes. Estos quistes en el área radiológica normalmente se van a ver como imágenes radiolúcidas. Y en el ámbito médico general, una de las patologías más frecuentes en los maxilares justamente son los quistes. Pero vamos a ver un poquito haciendo una pequeña introducción. ¿Qué son los quistes, no? ¿Qué son los quistes? Que es algo que debemos obviamente saber. Bueno, y los quistes llegan a ser, miren, tenemos aquí una imagen radiográfica. Podemos definir los quistes como un espacio patológico. Es un espacio patológico recubierto de un epitelio. Fíjense, un epitelio que normalmente en radiología lo vamos a ver eh, radiopaco, y en cuyo contenido se encuentra líquido, ¿no? Un líquido. Este líquido puede ser claro, incoloro, fluido, acuoso o cremoso. Entonces, esta entidad patológica llega a formar en los, en las cavidades extensiones grandes, con paredes completamente revestidas. Y obviamente en su interior vamos a encontrar una imagen radiolúcida que corresponde al líquido, ¿no? Líquido. Generalmente los líquidos, ya sea claro, turbio, incoloros, van a dar densidades, pero normalmente la radiolucidez siempre va a estar. Entonces, los quistes son entidades patológicas recubiertas de epitelio, rodeado de una pared definida de tejido conjuntivo y cuyo contenido es líquido. Dentro de las características clínicas de los quistes, podemos decir que son más frecuentes en los maxilares, tanto el maxilar superior como en la mandíbula. La mayoría de estos quistes se forman a partir de restos del epitelio odontogénico. No olvidemos que eh, estos restos pueden quedar atrapados en una pieza dental y ya por procesos inflamatorios o por alguna causa son reactivados, provocando este tipo de patologías. Y si nosotros tomamos una radiografía, generalmente en la mayoría de los casos estos quistes son encontrados por accidente. Y estos accidentes es cuando nosotros tomamos una radiografía y encontramos una lesión radiolúcida. Es decir, vamos a encontrar por accidente lesiones radiolúcidas en los maxilares. Normalmente el paciente no refiere un dolor previo, ¿no? Pero sí, en algunos quistes puede presentar un proceso inflamatorio. Clínicamente, perdón, estos quistes
Cuando presentan un proceso inflamatorio, a diferencia de un proceso abscedoso o un proceso purulento, normalmente las inflamaciones son más duras, más consistentes, crepitantes. En cambio, cuando nosotros tocamos un absceso periapical agudo, que es con un contenido purulento, entonces los abscesos siempre son fluctuantes, ¿no? Son blandos. Entonces eso podemos diferenciar clínicamente. Normalmente, a diferencia de cuando se llega a inflamar, estos quistes no provocan dolor, no tienen dolor alguno. Y lo más importante, dentro de las características radiológicas, como les digo, cuando tomamos, aquí tenemos una imagen, una radiografía de la mandíbula, una imagen de la mandíbula. Entonces, lo que primero vamos a estudiar en la parte radiológica de estas patologías es la localización, es decir, pueden estar en la mandíbula o en el maxilar superior. También pueden estar en zona dentaria, es decir, normalmente se encuentran en zona dentaria, es decir, en relación a alguno de las piezas dentarias. Generalmente en la mandíbula encontramos en piezas posteriores, ¿no? Muchos de estos quistes aparecen por encima del conducto dentario, en el caso de la mandíbula. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión radiolúcida. Fíjense el tamaño. Está corticalizada de forma ovoidal. Su localización es en el cuadrante 4, es decir, en la mandíbula, en el maxilar inferior derecho. Y miren, siempre por encima del conducto dentario, ¿no? Y muchos quistes inclusive pueden llegar a crecer tanto que pueden desplazar el mismo nervio dentario en sí, lo pueden desplazar realmente. Pero estos quistes siempre van a estar en relación a piezas dentarias, ¿no? En la mayoría de los casos. Ahora, cuando se presentan en el maxilar superior, algunos quistes pueden crecer en su núcleo, es decir, dentro, se pueden interiorizar dentro lo que es la parte de la médula, o sea, internamente, o también muchos pueden crecer, no olvidemos que en el maxilar superior está presente el seno maxilar, que es un elemento anatómico importante, y muchos quistes pueden crecer en el interior del seno. Entonces, en el área radiológica vemos localización, es decir, dónde podemos encontrarlo. Vamos a ver los márgenes. Los márgenes de los quistes normalmente son bien definidos y son corticados. Corticados son líneas radiopacas o como digo, márgenes perfectamente delimitados, bien definidos, que prácticamente aíslan a todo el ente patológico que es el quiste. Dentro de la forma, muchos de los quistes podemos verlos, generalmente son redondos, otros como en este caso se presentan ovalados, otros los límites aparecen festoneados, es decir, con festones, y la estructura interna normalmente son radiolúcidos. Y en algunos casos, algunos quistes van a presentar septos, es decir, divisiones. Más adelante vamos a ver qué tipo de quistes nos pueden dar septos o divisiones. Entonces, podemos ver la localización, márgenes bien definidos o corticados, podemos decir, formas redondas, ovaladas o tal vez con límites festoneados, una estructura interna radiolúcida y también con la aparición de septos, ¿no? Dentro de los efectos, como estos quistes
cuyo contenido es líquido, van creciendo, aumentando de tamaño, normalmente tienden a provocar en algunos casos desplazamiento de las piezas dentarias, es decir, eh, el crecimiento es tan grande que uno de los efectos es desplazar a la pieza y también puede provocar en algunos casos resorción. No olvidemos que la resorción es un proceso por el cual esta ente patológico puede llegar a provocar resorción en la raíz. Puede ser una resorción apical, es decir, va comiendo la raíz, ¿no? Este proceso, fenómeno de resorción, dada por los osteoclastos. Luego, también en muchos casos, estas entidades patológicas en el maxilar superior, figúrese que se presenta a nivel del seno, muchas veces sin vagina. Puede invaginarse hacia el seno maxilar y en otros casos, en el caso del inferior, pueden causar desplazamiento del conducto dentario inferior. No olvidemos, el conducto dentario inferior es tan importante en el maxilar inferior que es prácticamente es la parte que la sensibilidad de las piezas dentarias. Entonces, esos son los efectos o las características radiológicas. Vamos a ver que estos quistes provocan efectos, desplazamientos, resorciones, también pueden provocar desplazamiento del conducto dentario inferior y también invaginarse hacia el seno maxilar. Entonces, esas son las características radiológicas. Ya teniendo las características o la definición de lo que es un quiste, también ver cómo lo vamos a estudiar radiológicamente, ya podemos ver cómo se clasifican estos quistes, ¿no? Y estos quistes se clasifican de la siguiente manera. Quistes del desarrollo, como los llamamos, los llamados odontógenos, que son provocados por piezas dentarias. Por ejemplo, tenemos el quiste de erupción, tenemos el quiste dentígero, quiste gingival, el quiste periodontal lateral, tenemos los no odontógenos, que son provocados por, ya aquí nosotros podemos ver inclusive restos embrionarios o que se hayan dado durante el proceso de formación de las piezas dentarias, es decir, embriológicamente. Aquí tenemos el quiste nasolabial, glóbulo maxilar, el naso palatino, y aquí tenemos los famosos quistes inflamatorios, el quiste residual, el quiste radicular, y también vamos a estudiar otros quistes, los vamos a clasificar, pero en realidad vamos a ver en muchos casos todos estos que estamos hablando. Muchas, dentro de las clasificaciones que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, hay diversas cantidades de quistes que los vamos a ir estudiando, pero básicamente estos son los que probablemente podamos encontrar dentro de la práctica clínica. Es decir, habitualmente se pueden encontrar algunos de estos quistes que debemos conocerlos en el ámbito radiológico y obviamente en el ámbito clínico para saber qué tratamiento o qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, con el paciente. A ver, cuando hablamos de quistes del desarrollo odontógenos, son aquellos que derivan de restos de málases que persisten en el ligamento periodontal, o también restos de la lámina de res. Estos quistes normalmente se desarrollan y normalmente quedan atrapados estos restos de res y de málases que son importantes en el proceso de formación de las piezas, pero normalmente no se reactivan, es decir, quedan atrapados en una pieza dentaria. Pero si se produce un proceso altamente infeccioso como una caries,
un proceso inflamatorio, puede inducir estos restos a la formación de estos quistes. Entonces, es una causa de la formación. A ver, vayamos viendo. Vamos a empezar por el quiste de erupción. ¿Ya? El quiste de erupción normalmente, fíjense esta imagen, eh, normalmente podemos encontrar, miren, un aumento de volumen, de forma, de color azulado. Y normalmente este aumento de volumen se va a encontrar asociado a un diente permanente, ¿no? Temporal o permanente en proceso de erupción. Por ejemplo, acá vemos, en este paciente ya tenemos erupcionados los incisivos inferiores permanentes, pero por alguna causa no han erupcionado las piezas permanentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un frenillo implantado. Entonces, normalmente cuando el frenillo se implanta eh, a nivel del reborde óseo, tiende a engrosar el tejido, y al engrosar el tejido, obviamente la pieza no puede erupcionar. Y al verse atrapado en un interior, en el interior, entonces torna este color, un diente más o menos violáceo, azulado. Entonces, este quiste de erupción eh, normalmente es notorio, siempre está asociado. Si nosotros vamos a tomar la radiografía de esta pieza, vamos a corroborar que o vamos a poder ver dos dientes simplemente en proceso de erupción. Entonces, radiográficamente no vamos a ver más cambios que eso, pero sí clínicamente vamos a poder ver este aumento de volumen y el cambio de coloración. Muchas veces a este aumento de volumen, que normalmente se puede dar en piezas en dientes, en niños, especialmente en épocas de erupción, también llamado hematoma de erupción. Esta lesión se desarrolla en el reborde alveolar. Su incidencia en niños es muy común, es decir, ustedes pueden encontrar en piezas que van a erupcionar, normalmente existe este problema, es muy frecuente, y como les digo, clínicamente ustedes van a poder ver el aumento de volumen y sobre todo el cambio de coloración. Radiográficamente, lo único que se va a poder ver son piezas en erupción, no existen grandes cambios. Entonces, bueno, la solución de este problema es, dentro del tratamiento posible, es crear una abertura al tejido para estimular la erupción, y obviamente como es un quiste cuyo contenido es líquido, al eliminar el contenido líquido, entonces ya tendríamos una solución al problema, ¿no? Siempre haciendo los estudios correspondientes. Dentro de los niños, dentro de los recién nacidos, tenemos otro quiste que es el gingival. Miren, aquí tenemos un caso de un paciente en cuyo reborde podemos encontrar, miren, unas prominencias de color blanco amarillento en todo el reborde, especialmente en lactantes. Fíjense, en estas piezas normalmente en este lactante no ha erupcionado, entonces forman pequeños quistes queratinizados, tienden a ser múltiples en el reborde alveolar. Si ustedes hacen la palpación en este tipo de quistes, ustedes van a encontrar duro, o sea, unas prominencias duras, eh, duras, porque generalmente estos quistes son queratinizados, es por eso que son duros, y los van a encontrar múltiples, pequeños, a lo largo del reborde alveolar. Normalmente se va a ver en recién nacidos, que es otro de los quistes, ¿no? Estos quistes normalmente al niño, al recién nacido, le causa problemas como eh, mucha salivación, en algunos casos puede presentar dolores, y normalmente es muy molestoso
los recién nacidos. Es por eso que debemos dar solución lo más antes posible, bueno, a estos casos. Estos quistes también son muy frecuentes en los recién nacidos, ¿no? Dentro de las características clínicas de estos quistes, podemos encontrar miren, en todo el reborde, pequeñas elevaciones blancas o amarillentas, totalmente consistentes o duras. Más o menos el tamaño es 1 o 2 milímetros de diámetro. Pueden ser únicos o múltiples, ¿no? Muchas veces la mayor parte de estos quistes se sitúa en el reborde alveolar y algunos se sitúan a nivel del paladar. Entonces, normalmente es característico de estos quistes que se presenten en niños. Sigamos. Este es otro quiste que es tan común que normalmente esto es lo que vamos a encontrar en la parte radiológica, el famoso quiste radicular. Aquí tenemos miren, tenemos una imagen, que es lo que vamos a ver clínicamente. En principio, podemos decir que este quiste se origina de los restos de células epiteliales del ligamento periodontal, lo que les había dicho. Normalmente los restos de malas o seres que son importantes en la formación de la pieza dentaria se quedan atrapados a nivel del ligamento periodontal, algunos restos, pero por procesos inflamatorios eh, eh, provenientes de la pieza, procesos inflamatorios estimulan a estos elementos para que se vayan a formar este quiste. Es por eso que empiezan a desarrollar estos quistes, el famoso quiste radicular, que normalmente se da por procesos inflamatorios. Aquí tenemos, por ejemplo, clínicamente, no olvidemos, por ejemplo, en este caso de este quiste se está dando por una pieza lateral, en este caso la 12. Si analizamos esta pieza, presentamos una imagen radiopaca de mayor densidad compatible con un elemento metálico. Pero aquí observamos que no se le ha hecho la endodoncia correspondiente, un tratamiento endodóntico. Y como no se le hizo la endodoncia correspondiente, se ha formado un proceso inflamatorio y se ha formado un área radiolúcida. Y miren los márgenes con paredes bien definidas, compatible con un quiste. Ahora fíjense la parte clínica, no olvidemos que los incisivos laterales, en este caso la pieza 12, su raíz está más direccionada hacia el paladar. Entonces, miren, encontramos aquí en el paladar, aquí tenemos el tratamiento que le hicieron, este tratamiento de la parte de prostodoncia fija. Y esta pieza, miren cómo aquí encontramos un aumento de volumen. Normalmente los abscesos dentoalveolares agudos son fluctuantes, es decir, podemos tocar, inclusive se mueven, pero en el caso de un quiste, esto podemos tocar, es totalmente duro, crepitante, normalmente es durísimo. Y en la imagen radiográfica vemos el tamaño de la lesión realmente corticalizada, entonces compatible con quiste. Y se da siempre a nivel de la zona perirradicular, en el ápice. Dentro, las características clínicas, estos quistes surgen, miren, de piezas no vitales, o sea, piezas que perdieron realmente su vitalidad a través, por problemas, por una lesión cariosa existente, puede ser por traumatismos o grandes restauraciones, ¿no? Normalmente son asintomáticos, es decir, no duelen. Como el proceso inflamatorio ya está presente a nivel del ápice, los quistes pueden llegar a crecer de tamaños, pero
normalmente no presentan dolor. Y cuando el proceso inflamatorio es muy severo, llegan a exteriorizarse, como en el anterior caso que vimos. Y dentro de las características clínicas, continuando, estos pasan normalmente desapercibidos, pero si ocurre una sobreinfección, es decir, una pieza que ya ha tenido un proceso infeccioso, vuelve a reagudizarse con una lesión más fuerte, entonces va a causar dolor, va a ser un dolor intenso. Conforme va creciendo estos quistes, eh, cuando ya alcanzan un tamaño realmente grande, pueden producir hinchazón, ¿ya? Pero a diferencia del absceso, este hinchazón va a ser duro, crepitante, ¿no? De más o menos una consistencia ósea. Es decir, esa es la diferencia. Porque no olvidemos que estos quistes en su configuración están corticalizados, es decir, están rodeados o revestidos de una pared. Entonces, esa es la diferencia. No confundamos porque podemos pensar que si hay un aumento de volumen y encontramos piezas desvitalizadas, se puede encontrar un absceso. Pero reitero que el absceso es normalmente fluctuante, encontramos inclusive, es totalmente doloroso, ¿no? En cambio, el quiste normalmente es una consistencia dura, ósea. Y dentro de las características radiológicas de este quiste radicular, normalmente siempre se va a situar a nivel del ápice, ¿ya? Su localización siempre va a ser a nivel del ápice. Como habíamos dicho, se va a dar por procesos inflamatorios, ¿no? Y ahí es donde se van a reactivar estos elementos como restos de malas SICRs y ahí se van a formar estos quistes. Aquí vemos, miren, imagen radiolúcida. Dentro de la forma y los márgenes, fíjense los márgenes bien definidos, corticados, ¿no? No olvidemos que cuando se forma un quiste, los márgenes, esa pared que está formada por células o tejido, entonces se van volviendo duras, consistentes, y es por eso que radiológicamente se ven bien definidos. Y fíjense el tamaño que alcanza esta lesión. Los márgenes del quiste radicular es más o menos, bueno, los márgenes podemos ver curvo, circular, ¿no? Muchas veces ovalado, pero la predilección o la localización siempre va a ser a nivel de la raíz. La estructura interna de estos quistes, del quiste radicular, es radiolúcida. Y en ocasiones, cuando este quiste normalmente alcanza tamaños insospechados, puede llegar a formar calcificaciones distróficas. Es decir, los márgenes vamos a ver totalmente ya calcificados de una forma variable, pero vamos a tener calcificaciones distróficas. Estos quistes, cuando alcanzan un tamaño grande, pueden llegar a ocurrir, como en este caso, miren la resorción. La resorción, no se olviden que es la pérdida de estructura dentaria a nivel del ápice por efecto de los osteoclastos. Y también puede ocurrir desplazamiento. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una imagen radiolúcida, es la estructura interna, estamos viendo radiolúcida, con márgenes bien definidos, corticados. Fíjense el desplazamiento que está provocando a nivel del canino. Miren, el canino está siendo desplazado y parte del incisivo lateral está provocando resorción. Entonces, esos son los efectos que puede provocar estos, inclusive cuando alcanzan tamaños realmente grandes, ¿no? Van a tener efectos realmente importantes o nocivos para las piezas dentales. Aquí tenemos una tomografía, tenemos un quiste radicular, una imagen isodensa. Siempre en tomografía manejamos la zona radiolúcida, le llamamos imagen isodensa, y la zona
radiopaca le llamamos hipodensa, ¿no? Pero aquí tenemos un tamaño. Muchas veces, como el quiste es radiolúcido y se va formando, va creciendo, muchas veces lo van confundiendo con un granuloma. Es decir, el diagnóstico diferencial de este quiste es granuloma, porque en un principio se pueden llegar a asemejar, ¿no? Entonces, radiológicamente podemos hacer un diagnóstico diferencial de un granuloma. Dentro de las tomografías, fíjense, en cortes, fíjense el tamaño de los quistes que realmente pueden llegar a tener un gran tamaño. Fíjense, una imagen isodensa, radiolúcida. Aquí tenemos una subobturación y fíjense, una imagen radiolúcida corticalizada. Aquí tenemos otra, miren en cortes cómo se va formando o se va viendo la característica del quiste. ¿Por qué vamos en orden de esas importancias? Porque después del quiste radicular, que también ustedes en clínica lo van a ver bastante, vamos a encontrar el quiste dentígero. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, una toma de un paciente clínicamente. Tenemos un aumento de volumen anormal. Si nosotros hacemos una palpación, vamos a encontrar una consistencia dura, ¿no? Ósea. Y también aquí podemos notar la falta de una pieza dentaria, ¿no? Que probablemente esté retenida. Entonces, el quiste dentígero se forma alrededor de una corona de un diente que no ha erupcionado. Es decir, se puede dar en piezas muy jóvenes, en pacientes muy jóvenes. Es decir, este es el segundo tipo de quistes más frecuentes. Entonces, donde vamos a ver zona radiolúcida, ¿no? Este quiste dentígero, a ver, dentro de las características clínicas, dentro de las características clínicas de este quiste, normalmente el paciente podemos encontrar una pieza sin erupcionar, es decir, va a faltar una pieza que normalmente no haya erupcionado y justamente por encontrar o buscar esa pieza encontramos ya un quiste no formado. Dentro de los dientes que más podemos encontrar este tipo de quistes, podemos ver los caninos superiores, también los terceros molares o los premolares inferiores. Estos quistes, una de las capacidades que tienen su capacidad de expansión, es decir, son expansivos, ¿ya? Entonces, primero vemos tal vez algún adolescente que le falta una pieza sin erupcionar, entonces tomando las radiografías por accidente que se encuentra este quiste. También no olvidemos que los caninos superiores o los terceros molares, que son los que por falta de espacio no erupcionan, tienden a retenerse y más adelante pueden formar un quiste. Los premolares inferiores también con mayor frecuencia. Y estos quistes normalmente uno de los problemas que tienen es la expansión, ¿no? Se expanden con facilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos, si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos un diente temporario que no ha sido reemplazado. Y aquí vemos, miren, un aumento de volumen anormal de consistencia durísima con la probabilidad de que sea un quiste. Dentro, a ver, vamos a ver, este quiste dentígero, dentro de las características radiográficas, normalmente eh, una localización frecuente, podemos decir, es donde la pieza que normalmente no erupciona. Aquí tenemos una imagen radiolúcida. Si analizamos, tenemos un paciente que debería ya tener la erupción de los premolares y vemos una pieza temporaria sin cambio alguno y en cuyo interior encontramos normalmente una pieza permanente sin erupcionar y alrededor una imagen radiolúcida bien delimitada. Entonces,
Este quiste dentígero normalmente en su localización lo vamos a ver en una pieza que no ha erupcionado. Vamos a ver los márgenes bien corticalizados, como es característico de los quistes. Eh, Vamos a ver internamente una imagen radiolúcida, pero la diferencia es que vamos a encontrar ahí, dentro de esa imagen radiolúcida, alojado un diente sin erupcionar. Ahora, aquí tenemos igual una pieza que está en el espesor del hueso, miren, una pieza incluida. Y miren cómo encontramos que se va formando un área radiolúcida alrededor de esta pieza. Y los márgenes están ya formándose, característico de un quiste dentígero. Muchas veces no confundamos que normalmente hay piezas que están en proceso de erupción y normalmente presentan una cripta ósea, ¿no es cierto? Que es también una imagen radiolúcida corticalizada, pero son procesos que se están dando en erupción. El quiste normalmente es de gran tamaño, es igual un márgenes corticalizados y una imagen radiolúcida. Dentro de las tomografías, miren, tenemos una tomografía acá. Podemos ver una imagen isodensa. Ahí vemos el interior, una pieza dentaria. Aquí los márgenes bien corticalizados. Y aquí tenemos distintos cortes para saber cómo se ha ido formando ya el quiste, ¿no? El quiste dentígero. Estos quistes dentígeros, como les digo, pueden alcanzar un tamaño enorme. Aquí tenemos un corte vestibular, un corte medio y un corte lingual, es decir, ya nos estamos preparando para ya la parte quirúrgica. Aquí tenemos, miren, otro quiste, ya la imagen tomográfica. Una imagen radiolúcida, perdón, bueno, en tomografía vamos a decir una imagen isodensa, en cuyo interior encontramos un elemento dentario, ¿no? Y miren el tamaño que se ha formado. Aquí tenemos un corte, fíjense el tamaño, bordes corticalizados, la capacidad de expansión que está dando. Aquí tenemos cortes ya con las medidas exactas del quiste. Aquí tenemos imágenes, miren, en todos los tamaños. Y aquí podemos tener ya con la tomografía una medida exacta del quiste, ¿no? Que aproximadamente mide 18.2 milímetros, 12.6 milímetros de ancho. Entonces, ya con la tomografía, después de tener ya la radiografía y ver esta imagen radiolúcida, ya con la tomografía ya podemos tener ya con exactitud las posiciones exactas de este quiste. Otro de los quistes en importancia que se nos va a presentar normalmente en la clínica es el famoso quiste residual. ¿Qué es el quiste residual? Se desarrolla tras una extirpación incompleta. Por eso, miren, aquí tenemos una imagen radiolúcida. La característica de estos, miren, en un maxilar inferior edéntulo, es decir, no hay piezas dentarias. Probablemente se pueda llegar a hacer una extracción dentaria y no se ha eliminado por completo el tejido necrótico y por ahí ya se empieza a formar un quiste residual o desresiduo, ¿no? Posterior a una exodoncia dental o tal vez también una extirpación completa tal vez de este quiste. Fíjense, estos quistes alcanzan un tamaño no muy grande. Vamos a ver, vamos a encontrar en zonas normalmente déntulas o que se han logrado hacer una extracción dentaria. ¿Cuáles son las características clínicas? Normalmente este quiste pasa desapercibido, igual es asintomático. Normalmente se localiza, normalmente el paciente pide una radiografía, en este caso pantomografía, y normalmente encontramos una zona radiolúcida por accidente. Tal vez en algunos casos puede darse un dolor,
Es decir, si hay un dolor, puede ser por una sobreinfección secundaria a este proceso. Entonces el paciente va a referir un dolor. Y dentro de las características radiológicas, miren, son radiolúcidos, con límites, miren, bien lisos, redondeados, corticalizados. Su diámetro más o menos alcanza 5 milímetros. Muy raro que crezca más de 5 milímetros o tal vez un poco más. La localización predilecta se presenta en ambos maxilares, pero con frecuencia en la mandíbula. Y su epicentro o el lugar exacto donde es justamente en la zona edéntula a nivel del ápice. Entonces, es muy notorio este quiste. Fíjense el tamaño, bien corticalizado, una zona radiolúcida, el diámetro no mayor a 5 milímetros, siempre se localiza en una zona tal vez edéntula a nivel del ápice, con predilección en la mandíbula. Aquí tenemos, miren, se le ha extirpado este quiste, miren, con la técnica quirúrgica, fíjense el tamaño que ha alcanzado. Ver, aquí tenemos el quiste, esta es la primera toma. Aquí un diagnóstico aparente de un quiste residual. Aquí ya le han hecho la técnica quirúrgica y fíjense la cicatrización. Normalmente ya no se ve la zona radiolúcida, ya se ve, miren, los límites corticalizados y fíjense también después de una cirugía siempre encontramos zonas radiopacas focalizadas. Otro de los quistes en predilección que aparece normalmente en la clínica es el queratoquiste odontógeno. Este quiste odontogénico no inflamatorio se origina de la lámina dental. Se caracteriza, le llamamos queratoquiste porque en su interior forma una sustancia viscosa o cremosa de color amarillento, similar a la queratina, ¿no? Es por eso que encontramos el llamado queratoquiste. Estos quistes normalmente, dentro de las características clínicas, eh, a ver, el queratoquiste normalmente podemos encontrarlo en la segunda o tercera década, ¿no?, de vida. Se forma alrededor de un diente no erupcionado. Es decir, aquí tenemos, miren, si nosotros vemos la mandíbula, muchos de estos quistes pueden ser multiloculares, es decir, miren, presentan lóbulos y son septos corticalizados, por eso pueden ser multiloculares. Normalmente aparecen en la rama ascendente de la mandíbula, su predilección, ¿ya? Pueden ocurrir tal vez por una inflamación moderada o también por una sobreinfección, ¿no? Y cuando nosotros se aspira este quiste, cuando se hace el procedimiento químico, vamos a encontrar ahí este material denso, amarillento, ¿no?, y cremoso. Muchas veces en las características radiológicas, la localización predilecta de este quiste está ubicado en el cuerpo posterior de la mandíbula. Y muchas veces se sitúa por encima del canal del medio dental inferior. Normalmente los márgenes son corticalizados, tienen forma redonda u ovalada y muchas veces tienen un margen festonial. Y como les había dicho anteriormente, podemos encontrar lóculos multilocular, ¿no? Dentro de la estructura interna de estos quistes encontramos que son radiolúcidos. Muchas veces la queratina no va a aumentar su radiopacidad, siempre se van a ver radiolúcidos, pero podemos encontrar septus en su interior, o sea, divisiones, ¿no? Los efectos pueden desplazar el conducto, es tan fuerte de estos quistes que desplazan todo el conducto dental inferior. Y en el maxilar superior, si es que se diera, porque estos quistes con predilecciones encontramos en la rama de la mandíbula, pueden invaginarse y encontrar en el antro de lo que es el seno maxilar.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Cuando tiene un margen festoneado de aspecto multilocular, puede confundirse tranquilamente con un ameloblastoma. No olvidemos que el ameloblastoma es un tumor que se caracteriza por también tener, es multilocular, ¿no? Entonces, y obviamente el ameloblastoma tiene predilección por la parte de la mandíbula, es decir, ¿no? Ahora, muchas veces este quiste se asocia o en su interior encontramos una pieza dentaria sin erupcionar, entonces podemos hacer un diagnóstico diferencial del quiste dentígeno. Entonces, muchas veces se confunde con el ameloblastoma y otras veces con el quiste dentígeno. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso clínico. Miren la pantomografía. Encontramos un área radiolúcida corticalizada festoneada y con muchos lóculos o septos. Miren, en su interior se asocia, miren, a una pieza dentaria acá. Y aquí miren la tomografía, miren la gran destrucción mandibular que ha creado, los tamaños o los espacios que ha creado en la mandíbula. Aquí tenemos un corte sagital, un corte, en uno de los cortes que podemos ver, fíjense el tamaño que ha alcanzado este quiste, vista a nivel del occipital. Miren, tenemos, fíjense los márgenes, las tablas vestibulares, cómo han quedado totalmente adelgazadas. Y fíjense el tamaño de esta imagen isodensa. Y aquí miren, podemos hacer la medición de cada lóculo, cuánto mide. Aquí, por ejemplo, de anchura mide 25.8 milímetros. Aquí 70 milímetros, 24.2 milímetros, las medidas, ¿no? Este es el largo, 70 milímetros de largo, y cada lóculo más o menos mide entre 25.8 a 24.2 milímetros. Fíjense el tamaño cuando este está festoneado, ¿no? Otro de los quistes que se nos va a presentar son los quistes no odontogénicos. Bueno, esto de los quistes no odontogénicos lo vamos a eh, dejar para la próxima clase, en la segunda parte, ¿no? Que es un tema muy interesante. Bueno, gracias, estimados alumnos. Continuamos con la siguiente.